Cuando abrí la caja que mi hermana escondía en el fondo de su armario, mis manos olían a lavandina y a miedo. El cuarto todavía tenía el olor mezclado de su perfume barato de vainilla y del polvo que se acumulaba detrás de los muebles que nadie movía desde hacía años. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para una casa que siempre había sido escenario de gritos, discusiones y puertas batiendo. Ahora solo se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina y el tic-tac del reloj del pasillo que marcaba una tarde que, yo lo sentía, iba a dividir mi vida en antes y después. La caja era de cartón duro, forrada con un papel de flores pequeñas, amarillas y azules, ya descoloridas por el tiempo. No estaba cerrada con llave, pero tenía una cinta marrón enredada alrededor, como si hubiera sido atada con prisa, con rabia, con la intención de mantener adentro algo que no debía salir. Sabía que no debía tocarla. Sabía que, si mi hermana estuviera allí, me arrancaría la mano de un manotazo y me gritaría que esa parte del armario no existía para mí. Pero ella no estaba. Nadie estaba. Por primera vez en muchos años, yo estaba sola en la casa en la que crecí, en el lugar del que me habían empujado hacia afuera, con sonrisas tensas y frases cuidadosas como «es mejor que tomes tu propio rumbo» o «tal vez la distancia te haga bien». Me agaché con cuidado, sintiendo cómo las rodillas crujían, y aparté las camisas perfectamente planchadas que colgaban delante, como si también ellas estuvieran protegiendo aquel secreto. Cuando mis dedos rozaron el borde de la caja, sentí una punzada en el pecho, una mezcla extraña de culpa y curiosidad. Durante años había sido la complicada, la que exagera, la que siempre se hace la víctima. Me había acostumbrado a escuchar cómo suspiraban cuando entraba en una habitación, cómo intercambiaban miradas por encima de mi cabeza, cómo el aire parecía volverse más pesado con mi presencia. Me fui de esta casa una tarde de invierno con una mochila, un abrigo viejo y la sensación de que el mundo sería menos hostil que mi propia familia. Ahora estaba de regreso porque mi hermana me había llamado hacía una semana, con la voz seca, para decirme que mamá estaba en el hospital y que había papeles que arreglar, cosas que ordenar. No fue un pedido, fue más bien una orden disfrazada de necesidad. «Tú también eres hija, al fin y al cabo», dijo, con ese tono que siempre llevaba escondido un reproche. La cinta se resistió un poco antes de ceder, y el sonido del papel rompiéndose me pareció demasiado alto en aquel silencio. Abrir la caja fue como abrir un pequeño ataúd donde se guardaban partes de mí que yo no sabía que estaban enterradas allí. Adentro, en el primer vistazo, no había nada extraordinario. Sobres amarillentos, fotografías en blanco y negro, un par de cuadernos con tapas duras y una bufanda de lana color vino, doblada con cuidado, que reconocí al instante. Había sido mía. Una Navidad, cuando yo tenía 15 años, la había olvidado en el respaldo de una silla después de una pelea con mi padre. Me fui de la mesa llorando, diciendo que nadie me escuchaba, que nadie me veía. Cuando volví, la bufanda había desaparecido. Nadie supo decirme dónde estaba, y mi hermana se encogió de hombros, con esa sonrisa cortés que usaba para no tomar partido. Ahora la bufanda estaba aquí, oliendo a naftalina, a invierno antiguo, a palabras tragadas. La sostuve unos segundos, pasando los dedos por las hebras ásperas, recordando el frío de aquel invierno, el vapor saliendo de nuestras bocas en la calle, mis manos metidas en los bolsillos del abrigo, apretando los puños para no llorar delante de ellos. Dejé la bufanda a un lado y tomé el primer sobre. No tenía fecha en la parte de afuera, solo mi nombre escrito con la letra apretada de mi madre, Ana. Nunca me llamó simplemente por mi nombre. Siempre era Ana, por favor, Ana, ya basta, Ana, no empieces. Ver mi nombre solo, sin ninguna orden detrás, me dio un vuelco en el estómago. Dudé unos segundos, porque abrir una carta que no fue entregada es una especie de violación, incluso si el destinatario eres tú misma. Pero ya había cruzado esa línea en el momento en que tiré de la cinta de la caja. Rasgué el sobre por el borde y saqué una hoja doblada en 3, con manchas de humedad en las esquinas. La voz de mi madre parecía salir del papel mientras leía las primeras líneas. No era una carta escrita para enviarla, se notaba. Había tachones, frases incompletas, palabras escritas encima de otras.
Ella no era de hablar de sus sentimientos, mucho menos de escribirlos. Siempre decía que lo que no se dice, se olvida. Pero allí, en aquella letra nerviosa, estaba algo que nunca me había dado, un intento de explicación. No sé cómo hablarte sin que sientas que te estoy atacando, decía la primera frase. Me quedé quieta, con la espalda apoyada en la puerta del armario, el corazón latiendo fuerte en las sienes. Continué leyendo, aunque una parte de mí quería cerrar la carta y volver a meterla en el sobre como si nada hubiera pasado. Desde pequeña fuiste diferente, más intensa, más sensible. Todo te dolía el doble, todo te importaba demasiado. Yo no sabía qué hacer contigo. Con tu hermana era fácil, hacía lo que se esperaba, no levantaba la voz, no discutía. Contigo, cada día era una batalla que yo sentía que estaba perdiendo. Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta, un sabor metálico en la boca, diferente, intensa, sensible. Palabras que habían sido usadas tantas veces contra mí, como si fueran defectos, como si ser como yo era un error de fábrica. Leí y releí esa parte varias veces, como si mi cerebro necesitara acostumbrarse a la idea de que mi madre había escrito esas frases en secreto, sin nunca atreverse a pronunciarlas en voz alta. El papel crujía entre mis dedos, y yo podía casi escuchar el ruido de la pluma arrastrándose torpemente sobre la mesa de la cocina. En esas noches en que yo ya vivía lejos, y el único contacto que teníamos eran llamadas breves, en cumpleaños y fiestas. A veces pensé que el problema eras tú, seguía la carta, pero después me daba cuenta de que el problema era que yo no tenía paciencia para tu manera de sentir. Y era más fácil decir que estabas exagerando, que estabas loca, que necesitabas ayuda, que admitir que yo no sabía acompañarte. Cerré los ojos por un momento. La palabra loca resonó como un eco en las paredes. La habían usado tantas veces, en chistes, en susurros, en discusiones. Estás loca, Ana. Nadie aguanta tu locura. No hagas escenas. Yo misma había empezado a repetirlo internamente, como una etiqueta pegada en la frente. Locura para llorar cuando nadie lloraba. Locura para hacer preguntas incómodas en medio de las cenas de Navidad. Locura para no dejar pasar ciertos comentarios como si fueran nada. Abrí los ojos y volví a la hoja, sintiendo cómo la tinta, ya un poco borrada, parecía mezclarse con la humedad de mis dedos. Sé que te alejamos, leí. Sé que con tus arranques y tus preguntas nos resultaba más cómodo tenerte lejos que cerca. No es algo de lo que esté orgullosa, pero en esta casa siempre funcionamos así. Lo que molesta se guarda, se esconde, se saca de la vista. Me reí sin humor. Un sonido corto que se perdió en el fondo del armario. Era una confesión a medias, escrita en un papel que nunca llegó a mis manos, guardada en una caja escondida detrás de camisas planchadas. La ironía era casi perfecta. Seguí leyendo, aunque cada frase pesaba un poco más. No sé si algún día leerás esto. No sé si tendré el valor de entregártelo, pero necesito escribirlo para no ahogarme. Cuando tu hermana dice que es mejor que no vengas tanto, yo asiento. Cuando tu padre se enoja y dice que contigo todo es drama, yo me callo. Y después me acuesto en la cama y me pregunto qué clase de madre soy. La hoja terminaba allí, con una frase incompleta. Quisiera haberte dicho que no había más palabras. Tal vez la interrumpieron, tal vez se quedó sin coraje, tal vez el timbre sonó, o el teléfono, o alguien le pidió un favor, y la vida siguió sin que ella volviera a sentarse a terminar esa oración. Me quedé un rato largo con la carta apoyada en las piernas, oyendo los sonidos lejanos del barrio que entraban por la ventana entreabierta del cuarto. Un perro ladrando, la televisión de algún vecino, una olla chocando con otra. Todo tan normal, tan cotidiano, mientras dentro de mí algo se desmoronaba y al mismo tiempo se reacomodaba. No era una absolución, no borraba años de silencios, de miradas duras, de comentarios venenosos disfrazados de preocupación, pero había algo nuevo allí, una grieta en la versión oficial en la que yo siempre había sido la culpable de todo. Doblaba de nuevo la hoja cuando mis ojos se fijaron en un detalle que no había notado antes. En la esquina inferior, casi escondida, mi madre había escrito una fecha, 3 meses antes de que mi padre muriera, 3 meses antes de que la casa se hiciera aún más pequeña para mí.
de que los reproches se multiplicaran, de que las culpas cayeran sobre mi espalda como platos rotos que nadie quería recoger. En el fondo de la caja, debajo de otros sobres y de un par de fotografías donde apenas reconocí a mis padres jóvenes, sonriendo en una playa que yo nunca conocí, había otro cuaderno, más gastado, con la tapa azul, descascarada en los bordes. Lo tomé con cuidado. Al abrirlo reconocí la letra de mi hermana, la letra D, esa letra redonda, inclinada, que ella usaba para hacer listas de compras, notas de recados, calendarios de pago. Pero aquí, en las páginas de ese cuaderno, su escritura tenía otro ritmo, más apretado, como si hubiera escrito rápido, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Pasé por encima de frases que parecían simples anotaciones del día a día, hasta que empecé a ver mi nombre repetido muchas veces. Hoy mamá discutió con Ana. Otra vez Ana hizo una escena. No entiendo por qué siempre todo gira alrededor de ella. Fruncí el ceño, sintiendo cómo una vieja rabia se asomaba, mezclada con el cansancio. Seguí leyendo, saltando de una página a otra, hasta que encontré la entrada que, sin saberlo aún, llevaba años esperándome. Estaba fechada el día en que me fui de la casa. Recordaba ese día con una claridad dolorosa. Mi valija abierta en la cama, mi padre gritando en la cocina, mi madre sentada en la mesa con las manos entrelazadas, sin mirarme, y mi hermana apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Para ellos, yo estaba dramatizando, inventando motivos para escapar. Para mí, era cuestión de sobrevivir. En el cuaderno, sin embargo, la versión era otra. Hoy por fin se fue, decía la entrada. Ana decidió irse. Papá dice que es lo mejor, que siempre fue un problema. Mamá está triste, pero también aliviada. Yo no sé qué siento. A veces pienso que, sin ella, la casa va a ser más tranquila. Otras veces me pregunto si no estamos repitiendo lo que hicieron con tío Carlos, cuando empezó a beber, y todos fingieron que no pasaba nada hasta que desapareció. Con Ana es distinto, no bebe, pero molesta. Nos hace ver cosas que no queremos ver. Es más fácil empujarla fuera, como si fuera la oveja negra del rebaño, la que se aleja sola, pero no se está yendo sola. La estamos empujando. Sentí un calor subir por el cuello hasta las mejillas. La oveja negra. Ahí estaba, escrito con su letra, exactamente como yo me había sentido toda la vida. La frase se quedó flotando en el aire del cuarto, mezclada con el olor a naftalina y a madera vieja. El cuaderno continuaba. Sé que si alguien leyera esto, diría que estoy exagerando, que somos una familia normal, con problemas normales. Pero cuando pienso en ella, tengo la sensación de que estamos cometiendo una crueldad silenciosa. No gritamos, no la golpeamos, no la echamos oficialmente, pero cada comentario, cada gesto, cada vez que decimos mejor que no venga, es como una pequeña patada hacia la puerta. Mis dedos apretaron tanto el cuaderno que los nudillos se pusieron blancos. Nunca había imaginado que mi hermana tuviera esa conciencia de lo que pasaba. Siempre la había visto del otro lado, del lado de los que asentían, callaban, sonreían para la foto familiar, mientras yo era el borrón incómodo en la esquina. Las siguientes líneas eran aún más difíciles de leer. Lo peor, había escrito ella, es que en el fondo a veces me alivia que se vaya, porque cuando ella está, siento que todo se desordena, que salen a la luz cosas que preferiría dejar guardadas, y eso me hace sentir mala, hermana. Entonces, en vez de defenderla, me uno a los demás para que no se note que también tengo miedo. Miedo de verme en ella. Miedo de que yo también pueda ser expulsada si algún día dejo de comportarme como se espera. Cerré el cuaderno de golpe, porque de repente el aire en el cuarto se volvió denso, casi irrespirable. Me levanté y caminé hasta la ventana, empujando la cortina de flores que mi madre había escogido hacía décadas, cuando todavía le importaba combinar los colores de la casa. Abrí la ventana un poco más, dejando que entrara una ráfaga de aire frío con olor a lluvia próxima, a tierra húmeda y a gas de los coches que pasaban por la calle. Me quedé allí, con las manos apoyadas en el marco de la ventana, mirando el patio, donde de niñas jugábamos a la rayuela, donde mi hermana siempre ganaba porque yo me distraía con cualquier cosa. Una hormiga cargando una migaja, la forma de las nubes, el vecino regando sus plantas. Sentí cómo los recuerdos se mezclaban con la nueva información que acababa de encontrar.
como si alguien hubiera puesto una transparencia encima de una foto vieja, revelando detalles que antes no se veían. No era solo que me hubieran querido lejos, era que, de alguna manera, todos habían decidido que yo era la pieza que no encajaba, la que podía ser sacrificada para mantener la ilusión de armonía. Y, peor aún, yo misma había empezado a creerlo, a vivir conforme a ese papel. Me pregunté cuántas decisiones en mi vida habían sido tomadas desde ese lugar de exilio, cuántos amores no me permití, cuántos trabajos rechacé, cuántas veces me callé por miedo a que alguien me dijera una vez más que estaba exagerando. Volví al armario casi con la sensación de entrar en una escena de crimen. La caja seguía allí, abierta, desparramando sobre el piso pedazos de una historia que, hasta ese momento, había sido contada solo desde una perspectiva. A un lado, la carta inconclusa de mi madre, al otro, el cuaderno de mi hermana, y aún quedaban más sobres, más fotos, más pequeños objetos. Me arrodillé otra vez, sintiendo el frío del piso subirme por las piernas, y pasé la mano por el fondo de la caja hasta encontrar algo duro, pequeño, envuelto en papel de seda. Lo saqué con cuidado. Era un llavero de metal, de esos baratos que venden en las gasolineras, con la forma de una luna menguante. En la parte de atrás, grabado con letras mínimas, estaba escrito: para que no te pierdas en la oscuridad. Era el llavero que yo había comprado a los 17 años para regalarle a mi hermana la noche en que me gradué del colegio. Nunca se lo di. Esa noche terminamos peleando en el pasillo, porque ella hizo un comentario sobre mi futuro que sonó más a burla que a preocupación. Tiré el llavero en una bolsa y me fui a dormir llorando. Creí haberlo perdido en alguna mudanza, pero no. Estaba aquí, envuelto con cuidado, guardado junto a todo lo que yo representaba y que, al mismo tiempo, debía permanecer fuera de vista. Me quedé mirando la luna de metal un largo rato, sintiendo su frío en la palma de la mano. Había algo casi cruel en ver cómo partes de mí habían sido guardadas así. Cartas no entregadas, pensamientos escondidos, regalos nunca dados, palabras nunca dichas. Todo en aquella caja, escondida en el armario de mi hermana, como si mi presencia en esta familia hubiera sido relegada a un rincón de cartón entre camisas planchadas y naftalina. Y sin embargo, allí estaba también la prueba de que no había sido indiferente, que no había sido un simple estorbo que todos deseaban olvidar. Si me hubieran querido realmente tan lejos, ¿por qué guardar estos restos? ¿Por qué esconder y no tirar? La respuesta, todavía nebulosa, empezaba a insinuarse entre las sombras del cuarto, mezclándose con la luz que entraba oblicua por la ventana y dibujaba rectángulos dorados en el piso. Fue en ese momento, con la caja abierta, las cartas esparcidas y la luna de metal brillando débilmente en mi mano, cuando entendí que lo que estaba descubriendo no era solo por qué todos me querían lejos, sino también todo lo que habían sido incapaces de enfrentar en sí mismos. Y supe, con una certeza incómoda, que lo que faltaba por leer en aquella caja no iba de hacer mi exilio menos doloroso, pero sí, tal vez, más comprensible. Cuando volví a sentarme en el suelo, frente a la caja abierta, sentí que algo dentro de mí estaba temblando, aunque por fuera me mantenía inmóvil, como si cualquier movimiento en falso pudiera romper la frágil calma que la casa había construido alrededor de tantos años de silencios. El olor a madera encerrada y ropa guardada demasiado tiempo me envolvía como una niebla familiar, una que conocía desde niña, pero que ahora parecía tener otro significado, como si cada partícula de polvo en ese cuarto contuviera una explicación que nunca me habían dado. Extendí la mano hacia los sobres restantes, dudando un momento antes de tocar el siguiente, porque había algo casi sagrado en esa invasión a sus secretos, aunque esos secretos eran, de algún modo, también míos. Elegí uno doblado por la mitad, más pequeño, como si quien lo escribió no hubiera querido que ocupara mucho espacio. Al abrirlo, reconocí la letra torpe de mi padre, esa letra que se inclinaba demasiado hacia la derecha, como si siempre estuviera apurado incluso para escribir. Era una nota breve, apenas un párrafo, escrita en un pedazo de papel arrancado de un cuaderno. No sé cómo hablar con Ana sin que todo termine en llanto, decía. No sé si es culpa mía, de ella o de la vida. A veces siento que hablo y mis palabras chocan contra una pared que no veo,
pero tampoco quiero rendirme. No quiero ser el padre que se calla porque no sabe qué decir. Leí la nota varias veces, intentando reconocer al hombre que había vivido en esa casa durante tantos años. El mismo que podía pasar semanas enteras sin dirigirme la palabra cuando yo era adolescente. El mismo que evitaba mis ojos cuando yo hacía una pregunta incómoda durante la cena. Era difícil reconciliar esa imagen con la del hombre que había escrito esta nota casi tímida, llena de una vulnerabilidad que jamás mostró en vida. La dejé a un lado, sintiendo una punzada inesperada en el pecho, como si me faltara el aire unos segundos. No era una disculpa, no era una explicación suficiente, pero era algo. Una señal de que, en algún rincón silencioso de su mente, mi padre había intentado comprenderme, aunque nunca lo hubiera logrado. Pasé al siguiente sobre, uno sin nombre, cerrado con un pequeño trozo de cinta adhesiva amarillenta. Al abrirlo, encontré varias fotos juntas, algunas dobladas en las esquinas. Las extendí en el piso como si estuviera ordenando piezas de un rompecabezas. La primera era de un cumpleaños mío, creo que el de los 9 años. Yo estaba al lado de la torta, con la cara iluminada por las velas, pero mi mirada estaba puesta fuera del cuadro, como si algo más importante estuviera pasando fuera de la escena. A mi lado, mi hermana sonreía con esa sonrisa perfecta que siempre parecía haber sido diseñada para caer bien a todos. Detrás, mis padres rígidos, casi posando para una foto que no era para ellos. Pero lo más extraño era lo que había al dorso, una frase escrita con la letra de mi hermana. Ese día Ana lloró porque mamá no la dejó usar el vestido azul, pero en la foto no se nota. Lo leí en voz baja, como si leerlo fuerte fuera romper un hechizo. Era cierto. Aquel cumpleaños había sido caótico. Yo había querido usar un vestido azul que me hacía sentir bonita, y mamá dijo que no, que estaba arrugado, que no combinaba, que yo siempre tenía que poner un problema donde no había. Lloré en mi cuarto, me cambié a regañadientes, y el resto del día actué como si nada. Pero mi hermana había visto, y no solo había visto, había guardado la foto, había notado la verdad detrás del instante congelado. Tomé otra foto. Era yo, a los 12 años, sentada en el sofá del living, abrazando mis rodillas. Alguien había tomado la foto sin que yo lo supiera, porque no estaba mirando a la cámara. Tenía los ojos hinchados, el cabello suelto y mi suéter favorito, ese suéter gris con el que dormía cuando me sentía mal. En el reverso había otra frase de mi hermana. Ese día papá le gritó fuerte. Yo pretendí no ver. Sentí el estómago apretarse. Recordaba esa noche. Papá se había enojado porque yo rompí un vaso lavándolo. Grité que había sido un accidente y él dijo que yo nunca prestaba atención, que siempre estaba en mi propio mundo. Lo que no recordaba era que mi hermana hubiera estado allí. Yo la recordaba en la cocina, haciendo tarea o preparando té, pero no, ella estaba allí, vio, y aún así nunca dijo nada, nunca se sentó conmigo, nunca preguntó si estaba bien. El silencio era parte del mecanismo familiar. Todos veían, todos sabían, pero nadie intervenía, nadie nombraba lo incómodo. Era más fácil que yo cargara con todo, incluso con lo que no decía. Tomé la tercera foto. Era un retrato familiar en la playa. Yo tendría unos 5 años. Mi madre me tenía tomada de la mano, pero su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia mi hermana, como si la estuviera protegiendo. Yo estaba mirando al mar como distraída. El reverso decía: ese verano Ana preguntó si era adoptada. Casi solté una risa amarga. Recordaba esa pregunta. La hice un día cualquiera, sentada en la arena, porque todo me hacía sentir como si yo fuera una pieza cambiada en una caja equivocada. Mamá se rió, papá dijo que no dijera tonterías. Mi hermana dijo que yo siempre inventaba dramas. Pero, al parecer, ese momento había quedado registrado. No por cariño, sino como evidencia de que yo era la rara, la que decía cosas incómodas. Y aún así, mi hermana guardó la foto, la dobló, la anotó, la escondió. Me quedé en silencio largo rato, mirando las fotos esparcidas en el piso. Eran como pequeñas ventanas hacia versiones de mí misma que habían sido ridiculizadas, minimizadas o simplemente ignoradas. Sentí una mezcla de tristeza y rabia, pero también una extraña sensación de reconocimiento. No estaba loca, nunca había estado loca, solo había sido más sensible, más perceptiva.
más incapaz de tragar el dolor sin que se notara. Y eso, en esta familia, era intolerable. Respiré hondo y agarré el cuaderno de mi hermana otra vez. Volví a la página donde hablaba de mi salida de la casa y seguí leyendo. Había más, mucho más. Cuando pienso por qué la queremos lejos, escribió ella, me doy cuenta de que no es por lo que ella hace, es por lo que despierta en nosotros. En papá la culpa, en mamá la frustración, en mí el miedo a no ser suficiente. Ana hace que todo lo que escondemos salga a la superficie y por eso la apartamos. Las palabras me golpearon como si alguien las hubiera arrojado contra mi pecho. Por unos momentos tuve que cerrar los ojos para contener el mareo que me provocaron. Era la primera vez en toda mi vida que alguien de mi familia admitía abiertamente algo así. No era que yo fuera el problema, era que mi existencia mostraba las grietas que todos querían mantener ocultas. Me levanté y caminé hacia la cocina, necesitando un poco de agua, algo que estabilizara el temblor de mis manos. La cocina seguía igual que años atrás. El mantel plastificado con flores rojas, la ventana con la cortina amarilla que mamá lavaba los domingos, el olor permanente a café quemado. Mientras bebía agua del vaso que encontré en el escurreplatos, pensé en todas las veces que entré a esta cocina sintiendo que sobraba, que molestaba, que algo en mí estaba mal diseñado. Y ahora, con cada pieza que encontraba en esa caja, la narrativa empezaba a invertirse de una manera casi dolorosa. No era solo víctima, tampoco ellos eran monstruos. Era algo más complejo, más humano, más triste. Una familia que no sabía lidiar con lo que se salía del molde. Volví al cuarto con pasos lentos, como si mis pies pesaran más que antes. Me senté otra vez frente al armario y tomé la última carta que quedaba en el fondo de la caja. Era un papel doblado muchas veces, como si hubiera sido escondido y sacado, varias veces antes de ser guardado definitivamente. Al abrirlo, reconocí la letra de mi madre, pero esta vez era más firme, más clara, como si hubiera escrito aquello en un momento de determinación. A veces pienso, decía, que mandamos a Ana lejos para no mirarnos a nosotros mismos. Ella siente demasiado y nosotros sentimos demasiado poco. No sé cómo reparar eso. No sé si algún día ella volverá. Pero si vuelve, ojalá esta casa sea menos dura con ella. Mergulé un suspiro que me salió casi como un llanto. Esa carta estaba escrita el año en que me mudé a otra ciudad. Yo llamé 2 veces ese año. Ellos una. Me quedé con la carta en las manos, sintiendo cómo el peso de tantos años se repartía distinto dentro de mí. No se hacía más liviano, pero sí más claro. No era que me quisieran lejos porque yo era un error. Me habían querido lejos porque no sabían qué hacer conmigo y porque no sabían qué hacer con ellos mismos. El reloj del pasillo marcó la hora con un sonido hueco. Cerré la caja lentamente, aunque sabía que nada estaba realmente cerrado. La luna de metal seguía en mi mano, tibia ya por mi calor, como un recordatorio de lo que se quiso dar y no se dio. Me levanté despacio, sintiendo el crujido del piso bajo mis pies, como si la casa entera respirara conmigo, y mientras salía del cuarto, supe que nada volvería a ser igual, porque por primera vez entendía no solo por qué me habían apartado, sino también por qué, a pesar de todo, yo seguía entrando por esa puerta. Y también supe, aunque me doliera admitirlo, que aún quedaba una conversación pendiente, una que esta vez no pensaba evitar. Cerré la puerta del cuarto con cuidado, como si temiera despertar algo que había estado dormido durante décadas. La casa estaba quieta, pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado, espeso, como si las paredes estuvieran escuchando mis pasos, como si supieran que ya no era la misma mujer que había entrado esa tarde. Caminé por el pasillo lentamente, pasando los dedos por el empapelado viejo, sintiendo sus relieves, esas imperfecciones que de niña me entretenía tocando, mientras escuchaba a mis padres discutir en la cocina. El olor a eucalipto del baño se mezclaba con el aroma leve de la sopa que mi madre había dejado preparada antes de salir al hospital. Esa mezcla extraña me provocó un nudo en la garganta, como si la casa quisiera recordarme que por más dolor que hubiera acumulado entre estas paredes, también había rutinas que todavía llevaban la marca de un cuidado torpe, incompleto, pero real. Me detuve frente a la habitación de mi hermana. La puerta estaba entreabierta.
dejando escapar una banda estrecha de luz amarillenta sobre el piso. Entré sin encender la luz principal, permitiendo que esa semipenumbra suavizara un poco lo que sentía. Su cuarto estaba ordenado como siempre, cama tendida con precisión casi militar, la silla sin ropa colgada, los libros alineados por tamaño, no por tema. Caminé hacia la cómoda y me apoyé en el borde, respirando hondo. Allí, en esa habitación que siempre había sido territorio prohibido para mí, sentí una mezcla de rabia antigua y un cansancio que casi me doblaba la espalda. Me pregunté cómo sería mirarla a los ojos y decirle que lo había leído todo, que sabía lo que realmente pensaba, que sabía que me había visto caer tantas veces y que aún así, por miedo o por comodidad, eligió el silencio. Me dejé caer en su cama y hundí los dedos en la colcha, sintiendo la textura áspera del tejido. Me imaginé a mi hermana sentándose allí, después de escribir alguna de esas entradas en el cuaderno, cerrándolo rápido cuando escuchaba pasos, escondiéndolo en la caja como si fuera una vergüenza propia. ¿En qué momento se había quebrado algo entre nosotras? ¿O había nacido quebrado desde el principio? Recordé cuando éramos niñas, cómo me buscaba para jugar a pesar de nuestras diferencias, cómo se reía cuando yo inventaba historias absurdas con las muñecas. Pero después crecimos y la casa empezó a exigir un papel distinto para cada una. Ella se convirtió en la hija correcta, la responsable, la que no hacía preguntas. Yo me convertí en un recordatorio incómodo. No sé cuándo dejó de defenderme, pero sí recuerdo cuándo dejé de esperarlo. El sonido de mi propio suspiro llenó el cuarto. Me incliné hacia atrás, apoyando la cabeza en la pared, y cerré los ojos un momento. Sabía que mañana ella regresaría del hospital con esa postura rígida, con ese gesto de yo controlo todo, y yo tendría que decidir si iba a callar, como siempre, o si esta vez iba a poner frente a ella lo que encontré. Pero no imaginaba un enfrentamiento lleno de gritos. No lo quería. Lo que deseaba, por primera vez, era entender y ser entendida. No como la oveja negra, no como la exagerada, sino como alguien que había cargado demasiado y había sido expulsada emocionalmente sin siquiera tener la oportunidad de explicarse. Abrí los ojos y miré alrededor. La habitación de mi hermana no tenía fotos mías. No había rastro de mí en ninguna parte, ni una carta, ni un recuerdo, nada que indicara que alguna vez formé parte del mismo mundo que ella. Y, sin embargo, en su armario escondía una caja llena de pruebas de que mi existencia la había marcado profundamente. Tal vez no de la manera que yo hubiera querido, pero la había marcado. Me puse de pie despacio, sintiendo una decisión formarse dentro de mí, no como un impulso, sino como una quietud firme. Había llegado el momento de dejar de ser una sombra en esta casa, y aunque lo que venía después doliera, sabía que ya no podía volver al silencio de antes, porque una vez que se mira de frente la verdad, incluso la más incómoda, ya no se puede cerrar los ojos. Cuando escuché la llave girar en la puerta principal, sentí cómo el aire cambiaba dentro de la casa. Era un gesto mínimo, un sonido cotidiano, pero me atravesó como una corriente fría. Me quedé quieta en medio del pasillo, con las luces apagadas, escuchando los pasos de mi hermana avanzar por la sala, el roce de su abrigo, el suspiro cansado que siempre soltaba antes de dejar las bolsas sobre la mesa. No la veía desde hacía días, y aunque habíamos intercambiado mensajes sobre mamá, ambos sabíamos que todo lo que importaba estaba suspendido entre nosotras, esperando este momento. Ella avanzó unos pasos más, y cuando levantó la vista y me vio allí parada, hubo un segundo en el que pareció sorprendida y otro en el que pareció asustada. ¿Sigues aquí?, preguntó con una voz demasiado neutra para ser casual. Asentí sin moverme. Vi cómo se enderezaba un poco, como si preparara su postura para algo incómodo. Su mano se quedó agarrando la correa del bolso, como si necesitara sostenerse en algo. No quise rodearla, no quise buscar un escenario dramático. Simplemente caminé hacia ella con calma y dije, casi en un susurro, entré en tu cuarto. Sus ojos se abrieron apenas, pero no retrocedió. Ese mínimo gesto fue suficiente para confirmar que lo sabía, o al menos que lo temía. ¿Qué hiciste allí?, preguntó bajando la voz. Abrí la caja. El silencio que siguió pareció apagar la casa entera. No se escuchaba ni el reloj del pasillo, ni la nevera,
ni los autos de la calle. Mi hermana cerró los ojos un instante, como si aceptara algo inevitable, y después los volvió a abrir con una mezcla compleja de vergüenza, orgullo herido y una honestidad que yo no recordaba haber visto en ella. No era para que la abrieras, dijo, pero su voz se quebró apenas en la última palabra. Lo sé, respondí, sin querer defenderme, sin querer atacarla, pero la abrí igual. Ella tragó saliva, soltó el bolso sobre la mesa y apoyó las manos en el respaldo de una silla, como si necesitara sostenerse. La luz amarillenta del pasillo la hacía ver más cansada, más humana, más real. ¿Qué viste?, preguntó finalmente, evitando mi mirada. Todo, dije, y esa palabra cayó entre nosotras como una verdad que por fin encontraba tierra. Hubo una larga pausa. Mi hermana respiró hondo y cuando habló otra vez lo hizo sin defensas. No escribí esas cosas para hacerte daño. Lo sé, las escribí porque se quedó en silencio, como si buscara una frase que no existía, porque contigo siempre sentí cosas que no sabía manejar. Eres tan intensa, Ana, tanto. Yo no sé lidiar con eso. Nunca quisiste intentarlo. Respondí sin rabia, solo con cansancio. Ella levantó la mirada hacia mí, despacio, como si le doliera. No es que no quisiera, es que tenía miedo. Miedo de parecerme a ti, miedo de romper la armonía, miedo de quedarme sola si dejaba de ser la que todos esperaban que fuera. Aquello me atravesó más que cualquier reproche, porque de pronto la vi no como la hermana correcta, la hija perfecta, sino como una mujer que también había sido construida a golpes de expectativas. Una mujer que se había disciplinado a sí misma para no sentir demasiado, que había crecido tratando de ser inofensiva a cualquier costo. Me guardaste a mí, dije, señalando hacia el dormitorio, pero te guardaste a ti misma también. Ella bajó la cabeza, sus hombros temblaron apenas, y por primera vez en muchos años no había distancia entre nosotras, no había un papel asignado. Había dos mujeres cansadas, heridas de maneras distintas por la misma casa. No sé cómo arreglarlo, admitió, con una voz tan frágil que casi no la reconocí. Tampoco yo, respondí, pero creo que ya empezamos. Mi hermana asintió, y esa mínima inclinación de cabeza fue, de algún modo, un acto de rendición y también de valentía, porque aceptar la verdad, incluso la más incómoda, siempre es un comienzo. Aunque duela, aunque desordene todo, aunque deje cicatrices. Nos quedamos en silencio, una frente a la otra, mientras la casa respiraba alrededor, testigo muda de un diálogo que tardó demasiados años en llegar, y, aunque nada estaba resuelto, algo en mí se acomodó, como si finalmente una puerta, esa que todos habían intentado mantener cerrada, hubiera empezado a abrirse. Mi hermana se quedó quieta, como si necesitara unos segundos para absorber el peso de lo que acababa de admitir. Yo también. Había algo profundamente extraño en ver a la persona que durante años había sido firme, eficiente, inquebrantable, quedarse repentinamente sin las respuestas preparadas. La cocina, iluminada solo por la lámpara pequeña junto al microondas, parecía más estrecha, como si la casa hubiera decidido empujarnos una contra la otra para que finalmente dejáramos de escapar. ¿Qué fue exactamente lo que leíste?, preguntó ella con un hilo de voz que intentó sonar seguro, pero no lo logró. No sabía por dónde empezar. Las fotos, el cuaderno, la carta de mamá, las palabras en las que confesaba que me habían querido lejos porque representaba todo lo que ellos no podían enfrentar. O tal vez las frases donde mi hermana admitía que se unía al resto por miedo a que también la expulsaran a ella. Respiré hondo. Todo, respondí. Lo leí todo. Ella cerró los ojos por un instante, como si esa simple frase la hubiera golpeado en el estómago. Luego apoyó ambas manos sobre la mesada, como quien intenta sostenerse. No era para que lo vieras, murmuró. Lo sé. No estaba listo. Nada de eso. Yo no estaba lista. Hubo algo profundamente honesto en esa confesión. Por un segundo, vi a mi hermana no como la figura rígida que se había acostumbrado a juzgarme desde la distancia, sino como una mujer que llevaba años escondiendo partes de sí misma, igual que yo había escondido mis heridas. Ella abrió los ojos y me miró directamente. ¿Qué quieres saber?, preguntó finalmente.
Dime qué necesitas que te explique. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué preguntar, sino porque, sorprendentemente, lo que necesitaba no era una explicación. Lo que necesitaba era algo mucho más básico, más humano, más difícil. La verdad, no la versión filtrada, no la versión conveniente, la verdad entera, incluso si dolía, incluso si rompía algo entre nosotras. Quiero que me digas, empecé lentamente, ¿por qué me querían lejos? No la versión que dijeron durante años, no la de para que hicieras tu vida, no, la verdadera. Ella bajó la mirada hacia sus manos, que ahora estaban entrelazadas con fuerza sobre la mesada, los nudillos blancos de la presión. Porque eras un espejo, dijo finalmente, con una sinceridad que me dejó sin respiración. Un espejo que ninguno de nosotros quería mirar. No había dramatismo en su voz. No había reproche. Solo un cansancio que me recordó al mío, un cansancio acumulado por décadas. Mamá, continuó, siempre sintió que fallaba contigo. Ella no sabía manejarte porque tú sentías todo demasiado. Le recordabas las partes de ella que había aprendido a esconder. Conmigo era fácil. Yo obedecía, no cuestionaba, hacía lo que se esperaba. Pero tú hacías preguntas. Señalabas cosas que todos queríamos ignorar. Eso la ponía nerviosa. La hacía sentir expuesta. Yo escuchaba sin moverme, dejando que cada palabra encontrara su lugar dentro de mí. Ella respiró hondo, temblorosa. Papá se sentía culpable, mucho más de lo que jamás admitiría. Cuando gritaba, cuando te ignoraba, cuando decía que eras problemática, él sabía que no era justo, pero también sabía que no podía lidiar con su propio carácter, con su propia torpeza emocional. Tú se lo recordabas, y entonces prefería culparte a ti. Sentí un dolor extraño, no como un puñal, sino como una presión profunda, antigua, algo que llevaba años esperando ser dicho. ¿Y tú?, pregunté con voz baja. Mi hermana tragó saliva. Yo, empezó, pero la voz se le quebró. Esperé, no la apuré. Quería escucharla completa por primera vez. Yo tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de parecerme a ti, miedo de sentir como tú, miedo de que si mostraba alguna grieta, si me permitía quebrarme, si decía que algo me dolía, terminaría siendo expulsada igual que tú. Así que hice lo que siempre hice. Me adapté, me volví útil, silenciosa, correcta, y cuando ellos empezaban a mirarte con fastidio, yo me sumaba, por instinto, por supervivencia, no porque no te quisiera, pero porque su voz tembló. Era más fácil que te fueras tú a que nos rompiéramos todos. Sentí algo dentro de mí moverse, como si una costra que llevaba años endurecida empezara a desprenderse. Una parte de mí quería gritarle, quería decirle que no tenía derecho a justificarlo, que su miedo había sido mi condena, pero otra parte, más silenciosa, más cansada, entendía la verdad que había en sus palabras. El dolor que nace de la cobardía es igual de real que el que nace de la crueldad. En el cuaderno, dije, escribiste que me empujaban, que me hacían ser la oveja negra. Ella cerró los ojos otra vez. Es cierto, susurró, y me odié muchas veces por escribirlo, porque sabía que era verdad. Sabía que tú no te alejaste sola, te alejamos, te empujamos, y lo hicimos, con una suavidad tan calculada que casi logramos convencerte de que había sido decisión tuya. Un silencio pesado cayó entre nosotras, pero esta vez no era un silencio agresivo, era un silencio lleno de verdades que por fin estaban saliendo a la superficie, como burbujas atrapadas durante años bajo el agua. ¿Por qué guardaste todo eso?, pregunté al fin. Las fotos, las cartas, la bufanda, el llavero. Mi hermana se llevó una mano al rostro cubriéndose los ojos, inhalando profundo. Porque no quería olvidarte, dijo, con un llanto contenido que transformó su voz en algo más frágil. No como ellos querían, no como yo decía que quería. Guardé todo eso porque eran las únicas partes de ti que no dolían directo, porque eran recuerdos silenciosos, inmóviles. No exigían nada de mí, no me confrontaban. Eran trozos de ti que podía mantener cerca sin enfrentar a la mujer de verdad que eras. Y porque, aunque te juzgara, aunque te criticara, aunque me uniera a ellos, te extrañé todo el tiempo. Te extrañé de una manera que no sabía admitir ni siquiera a mí misma. Me quedé mirándola.
sorprendida por esa confesión que nunca pensé escuchar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella levantó la vista apenas. Porque si te lo decía, tendría que haber cambiado. Y no estaba preparada para cambiar. Era más fácil esconder la caja que abrirla. Igual que era más fácil esconderte a ti que enfrentarte. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos, pero no las dejé caer. No todavía. Ella dio un paso hacia mí, no un paso físico, un paso emocional, uno que tal vez llevaba 20 años sin dar. Ana, susurró, tú no eras la oveja negra, tú eras la única que decía la verdad, y nosotros no estábamos preparados para escucharla. Las palabras me golpearon con la fuerza de una vida entera. No era absolución, no era redención, no era perdón inmediato, era algo más profundo, era la verdad desnuda, incómoda, rota. Me acerqué un poco a ella, no porque quisiera abrazarla, sino porque necesitaba verla de cerca cuando decía lo que dijo después. Si vuelves a esta familia, dijo, tiene que ser como quien realmente eres, no como el rol que te dimos, no como la sombra que empujamos al borde. Yo ya no puedo ser parte del silencio, pero tampoco sé cómo empezar a reparar todo esto. Su sinceridad, tan cruda, tan torpe, tan humana, me atravesó por completo. Me quedé allí, de pie frente a ella, sintiendo que ambas éramos dos mujeres adultas que por primera vez estaban hablando como niñas heridas que nunca recibieron permiso para llorar frente a los demás. Respiró, y en ese cruce de respiraciones supe que nada de lo que venía después sería fácil. Pero también supe que por primera vez en mi vida no estaba sola en la reconstrucción. La casa, con sus paredes gastadas y su olor a sopa tibia, parecía contenernos, como si esperara desde hacía años este momento. No sé si estoy lista para volver, dije finalmente, pero sí estoy lista para dejar de irme. Mi hermana dejó escapar un sollozo silencioso. Yo estoy lista para escucharte, respondió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, ese era el inicio de algo parecido a un hogar. Mi hermana se acomodó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho como si necesitara protegerse de lo que estaba por venir, pero también como si por primera vez estuviera dispuesta a no huir. Yo me quedé en silencio unos segundos, observándola, intentando reconocer en esa mujer a la niña que alguna vez me buscaba para contarme secretos bajo las sábanas. Era extraño. Durante años pensé que había perdido esa versión de ella para siempre, pero ahora, con el rostro cansado y la voz frágil, parecía más cercana que nunca. Un trueno retumbó afuera, haciendo vibrar los cristales de la ventana. La lluvia seguía cayendo con una insistencia casi ritual, como si el cielo quisiera limpiar algo con cada golpe de agua. Tú primero, dijo ella, con un hilo de voz. Yo respiré hondo y apoyé los codos en la mesa, entrelazando las manos como hacía mamá cuando estaba a punto de decir algo importante. Necesitaba ordenar dentro de mí lo que quería expresar sin perderme en años de dolor. Toda mi vida sentí que había algo roto en mí. Comencé sin subir demasiado la voz, que ustedes lo veían, que lo comentaban, que lo ocultaban. Yo sentía que no había lugar para mí en esta casa, que sobraba. Y no sabes lo que es crecer creyendo que tu familia estaría mejor si no estuvieras. Ella bajó los ojos, como si mis palabras fueran demasiado brillantes para mirarlas de frente. Nunca quisimos que pensaras eso, pero lo pensaba, insistí, porque cada gesto, cada silencio, cada comentario lo confirmaba. Cuando preguntaba era drama, cuando lloraba era exageración, cuando necesitaba hablar molesta. Y después crecí creyendo que lo mejor que podía hacer era desaparecer un poco. Mi hermana se cubrió la boca con los dedos, como si quisiera contener un sollozo. Y desapareciste, dijo, tanto que un día ya no supe cómo volver a encontrarte. Un dolor suave, antiguo, me recorrió el pecho. Era extraño escucharla hablar en ese tono. Era como si, por primera vez, ella también estuviera bajando sus defensas. ¿Y tú?, continué. ¿Qué sentías? Ella inhaló profundamente, y por un momento pensé que no respondería. Sentía que tenía que elegir, dijo finalmente, entre la familia y tú. Yo también era familia, respondí, y fue inevitable que mi voz se quebrara. Ella levantó la vista, y sus ojos estaban rojos. Lo sé, pero en esta casa había una regla no escrita, no desestabilizar,
no señalar lo que está mal, no incomodar. Tú rompías esa regla sin siquiera darte cuenta, y yo no sabía cómo sostener eso. Tenía miedo de que si te apoyaba, me vieran como igual a ti. Me apoyé contra el respaldo de la silla, sintiendo que parte de mi cuerpo se aflojaba, como si hubiera estado tenso durante años. ¿Igual a mí?, repetí, con un dejo de amargura. Sí, admitió ella, sensible, intensa, capaz de decir cosas que nadie se atrevía. Yo no quería eso para mí. Quería ser segura, aprobada. Quería que mamá y papá estuvieran orgullosos. Un silencio largo nos envolvió de nuevo. Pero ahora entiendo algo, continuó ella, casi en un susurro. Yo también pagué un precio. La miré con atención, porque esa frase no la esperaba. ¿Qué precio?, pregunté. Ella se tomó unos segundos antes de responder. Perdí mi autenticidad, dijo. Me convertí en la hija perfecta, pero a costa de enterrarme. Enterré mis opiniones, mis enojos, mis preguntas. Aprendí a sonreír aunque doliera, y mientras tú eras expulsada, yo me voluntarié a desaparecer de otra forma. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de mí se reacomodaba. Nunca había pensado que mi hermana también viviera atrapada, aunque fuera desde la posición contraria. Yo te envidiaba, confesó ella de repente con la voz temblorosa. Envidiaba tu capacidad de sentir, de hablar, de llorar sin vergüenza. Envidiaba que no tuvieras miedo de ser incómoda, porque yo siempre tuve miedo. Me quedé sin palabras unos segundos, porque jamás habría imaginado escuchar algo así. Pero esas cosas fueron justamente las que hicieron que me expulsaran, dije. Ella asintió, porque eran las cosas que la familia no sabía manejar, dijo. Y a veces uno rechaza lo que más teme en sí mismo. Me llevé una mano al pecho, presionando suavemente, porque sentía que algo me ardía ahí dentro. ¿Alguna vez pensaste en buscarme?, pregunté. ¿En hablarme fuera de esta casa? ¿En intentar recuperarnos? Ella apretó los labios, y una lágrima le cayó por la mejilla. Muchas veces, respondió, pero siempre me detenía el mismo pensamiento. Ella está bien sin nosotros, y si no lo está es culpa mía. Entonces seguía esperando algo que nunca iba a pasar si yo no tomaba la iniciativa. El viento golpeó las ventanas con más fuerza, como si el clima imitara el torbellino que había entre nosotras. Respiré hondo y le tomé la mano, algo que no hacía desde que éramos adolescentes. No estoy bien sin ustedes, admití, pero tampoco podía estar bien aquí. Ella entrelazó sus dedos con los míos, tímidamente, como si temiera que yo retirara la mano. ¿Y ahora?, preguntó, con una sinceridad casi infantil. Me quedé pensando un momento, mirando la forma en que nuestras manos temblaban apenas. Ahora quiero intentarlo, respondí, pero diferente, desde otro lugar, desde la verdad. Ella asintió, y por un instante nos quedamos así, en silencio, sosteniéndonos como si esa mínima conexión fuera un puente que habíamos intentado construir durante años sin éxito. El reloj del pasillo marcó la hora con un sonido hueco. Mi hermana se secó las lágrimas con la manga y suspiró. «Hay algo más que necesitas saber», dijo, esta vez con un tono que me heló la sangre. La miré, tensa. «¿Qué cosa?». Ella abrió lentamente su bolso, buscando algo en el fondo. Cuando sacó el objeto, mi corazón dio un vuelco. Era un sobre blanco, nuevo, sin abrir, con mi nombre escrito a mano, no con la letra de ella, no con la de mi madre. Era la letra de mi padre. Sentí un vértigo que me obligó a apoyar una mano en la mesa. «Lo encontré hace un mes», dijo ella tragando saliva. «Estaba en el cajón de su mesa de luz. No sabía si dártelo. No sabía si ayudarte o hacerte daño». Mis dedos temblaron cuando tomé el sobre. Lo sostuve sin abrirlo, como si temiera que el contenido me quebrara definitivamente. «¿Por qué no me lo diste antes?», pregunté. «Porque yo tampoco estaba lista», respondió ella. «Y porque pensé que había cosas que quizás era mejor dejar muertas». Abrí el sobre lentamente, sintiendo que cada movimiento pesaba 1 tonelada. Dentro había una hoja doblada. La desplegué con cuidado. Y entonces vi la fecha, 2 semanas antes de su muerte. La letra de papá titubeaba en algunas palabras, pero era inconfundible. «No supe ser tu padre como merecías, pero quiero que sepas que intenté, y que lo que más lamento no son tus exageraciones, sino mi incapacidad de escucharte. Te alejé sin querer, y después ya no supe cómo llamarte de vuelta. Perdóname por el silencio. Fue miedo, no rechazo». Sentí que el aire se me escapaba.
Mi hermana se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a mí. «Lo siento», dijo, «por todo». Y en ese momento, por primera vez en muchos años, lloramos juntas. No como enemigas, ni como hermanas que habían tomado caminos opuestos, sino como dos mujeres heridas, tratando de reconstruir algo que la vida y el miedo habían roto silenciosamente. Nos abrazamos, no con la intensidad dramática de las películas, sino con la delicadeza incierta de quienes todavía están aprendiendo a confiar. Y en ese abrazo torpe, tembloroso, entendí que la reparación no iba a ser rápida ni limpia, pero sí posible. Cuando finalmente nos separamos, la lluvia afuera se había vuelto más suave, casi un murmullo. Mi hermana me miró con una expresión nueva, como si dentro de ella también algo hubiera encontrado un lugar. «¿Te quedas esta noche?», preguntó. Miré alrededor. La casa seguía siendo la misma, llena de fantasmas, silencios y recuerdos, pero algo dentro de mí ya no era igual, porque ahora había verdad, y con la verdad, un camino, aunque pequeño. «Sí», respondí, con una calma que no recordaba sentir desde niña. «Me quedo». Y en ese instante, la casa dejó de sentirse como un exilio. No se convirtió en un hogar, no todavía, pero sí en un espacio donde por primera vez había lugar para mí, para la mujer que fui, para la niña que lloró sola, para la hermana que estaba aprendiendo a volver, para la hija que finalmente estaba leyendo lo que nunca le dijeron, para la adulta que ahora podía decidir qué hacer con esa historia. Y mientras la noche avanzaba, supe que la reconstrucción sería lenta, irregular, profundamente humana y, aún así, necesaria, porque algunas verdades, cuando por fin salen de sus cajas escondidas, no destruyen, liberan,